Bienvenidos a Viviendo en la Palabra, el espacio donde la fe se hace vida y la palabra de Dios cobra acción en nuestro diario vivir. Aquí no solo hablamos de la Biblia, la vivimos. Soy Ana Santos. Cada semana te acompaño con una enseñanza práctica, inspiración del cielo y verdades que transforman nuestro corazón. Así que prepárate para ser desafiado, animado y fortalecido en tu caminar con Dios. Porque cuando vives en la palabra, vives en victoria. Bienvenido y comenzamos. Buenas tardes, mis amados. ¿Cómo están? Otro segmento más conectándonos. Espero que estén teniendo un feliz día y una bendecida semana. Hoy, queridos hermanos, vamos a hablar de la fe que mueve montañas. El Señor nos llama siempre a mirar más allá de las circunstancias que estemos viviendo, más allá de lo que nuestros ojos ven y enfocar nuestro corazón en la fe verdadera. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. La fe no es un accesorio espiritual, es el motor que impulsa la vida de un cristiano. Hebreos 11:6 nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que Él se acerque a Dios y que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Este versículo nos dice dos cosas importantes. Una, que debemos creer que Dios existe. Y la otra, que debemos creer que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. Eso, mis hermanos, es fe. Fe es creer en el Dios invisible y vivir como si sus promesas ya se hubieran cumplido. Siempre oigo que comparan la fe en términos simples con la electricidad. No la ves, pero sabes que cuando vas a prender el switch, el bombillo se va a encender. Que la electricidad existe y que va a crear luz. Entonces, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esa es la definición bíblica de la fe en Hebreos 11:1. La fe no es desear algo fuertemente. La fe es tener la certeza de que aunque no lo has visto, Dios ya lo ha hecho. La fe es tener certeza de que lo que Dios ha dicho, Él lo hará, aunque aún no lo veamos. Es confiar en la palabra de Dios y saber que el tiempo de Dios es perfecto. Vamos a ver, les voy a poner un ejemplo práctico. Cuando un agricultor siembra una semilla, él no va a ver el crecimiento al momento, pero confía por experiencia que en su debido tiempo darán frutos esas semillas. Eso es fe, actuar hoy creyendo que mañana Dios cumplirá su promesa. Jesús elogió esa fe invisible en muchos de sus encuentros. A Tomás, que dudaba, hasta que no viera sus heridas, le dijo en Juan 20:29, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Somos bienaventurados cuando creemos sin ver. Eso nos pone en el camino del agrado de Dios. ¡Wow! Poderoso. Piensen, hermanos, reflexionen. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Somos bienaventurados porque no hemos visto y creemos. Creemos en un Dios poderoso, en un Dios misericordioso, en un Dios bondadoso.
Pero hay unos cuantos componentes de la fe y uno de ellos es la obediencia. La fe que agrada a Dios es obediente. La fe no es pasiva, es activa. No es solo creer con el corazón, es obedecer con nuestras acciones. Veamos el ejemplo de Abraham. En Génesis 12, versículo del 1 al 4, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Y se fue Abraham como Jehová se lo dijo. ¿Notaste eso? Dios le dio a Abraham una orden sin decirle exactamente a dónde iba, y Abraham lo obedeció. Esto, señores, es un acto de fe. Salir sin saber a dónde vas, pero confiando en que Dios lo llamó. Romanos 4, versículos 20 al 21 nos dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. La verdadera fe no se limita a creer internamente, se manifiesta en la obediencia externa, incluso cuando es incómodo o incomprensible. Obedecer sin tener completamente idea, como Abraham que salió y no sabía, pero sabía en su corazón que Dios le había dado esa orden y que él tenía que cumplirla. Obedecer es un acto de fe que toca el corazón de Dios, y cuando somos obedientes agradamos a Dios. Pero ¿qué pasa? Bueno. La fe también enfrenta desafíos y pruebas, mis hermanos. Vivir en fe no es vivir sin problemas. Es durante los tiempos malos que nuestra fe se fortifica. Tener fe garantiza que seremos probados. ¿Por qué? Porque la fe se madura, la fe crece, la fe se engrandece. Cuando a pesar de los malos tiempos seguimos creyendo en Dios. Primera de Pedro, versículo 1, del 6 al 7 nos dice, aunque ahora por un poco de tiempo tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. La fe que nunca ha sido probada no ha sido fortalecida. Un gran ejemplo es en el libro de Daniel, cuando 3 jóvenes hebreos, Sadrach, Mesach y Abed-nego, fueron condenados por no adorar al Dios que el rey quería que adoraran. Y por eso el rey se enojó porque ellos no se doblegaron, porque ellos creían en Jehová. Y por no haberse doblegado, fueron culpables y fueron echados al horno, a un horno de fuego. Pero ellos tenían una fe inquebrantable. Y en Daniel 3, versículos 17 al 18 nos dice, he aquí nuestro Dios puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. Señores, eso es fe, eso es fe. Ellos confiaban en que Dios podía salvarlos, pero también estaban dispuestos a morir confiando en las promesas de Jehová. Fe no es condicionar a Dios a que haga lo que nosotros queremos. Fe es confiar en que Él lo hará y que haga lo que haga, Él es bueno y soberano. La fe sí produce milagros, porque hay muchos ejemplos en la Biblia
de milagros que sucedieron por la fe de las personas. Jesús realizó muchos milagros donde él encontraba fe. La fe abre el cielo, toca el corazón de Dios y provoca que cosas sobrenaturales pasen. Mateos 9:22 nos dice: pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. La fe de esta mujer rompió barreras culturales, sociales y religiosas. Ella no esperó a que Jesús la llamara. Ella lo buscó con fe y su milagro vino. Mateo 17:20, señores, esta escritura es poderosa y resume todo lo que es la fe. Y nos dice: si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: muévete, y la montaña se moverá. Y nada nos será imposible. Nada nos será imposible con la fe de un grano de mostaza. A veces pensamos que la fe tiene que ser grande, que tiene que ser fuerte. Sí, esa fe se va a ir, ese granito de mostaza va a ir creciendo a medida que vayamos creyendo, a medida que vayamos edificándonos, a medida que seamos obedientes, nuestra fe va a crecer, pero solo basta una fe del tamaño de un grano de mostaza para que grandes milagros pasen. La fe tiene un elemento fundamental y es que no depende de lo que sentimos, sino de lo que Dios ha dejado dicho, de la palabra de Dios. Las emociones de nosotros no pueden determinar la fe, porque las emociones cambian. Hoy podemos estar alegres, mañana tristes, pasados no tan alegres, pero la palabra de Dios nunca cambia. La palabra de Dios no es emocional. La palabra de Dios no se basa en sentimientos, sino en lo que Dios ha establecido, en lo que Dios nos ha dicho. Romanos 10:17 dice: así es que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso es vital leer la Biblia, instruirnos, meditar en sus promesas, memorizarnos versículos bíblicos. Cuando conoces lo que Dios ha dicho, puedes resistir cualquier tormenta. Por eso, cuando Jesús fue tentado por el demonio en el desierto, ¿sabes cómo Jesús le respondió al diablo? Con la palabra. Y le dijo en Mateos 4:4, escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Poderoso. Poderoso. La fe viene por el oír, pero cuidado con lo que estás oyendo. ¿Oyes más noticias que lees la Biblia? ¿Te basas más en opiniones humanas que en las promesas que Dios nos ha hecho? Ojo con lo que estás oyendo, porque la fe viene por el oír, pero el oír la palabra de Dios. Cuando vivimos por fe, vivimos creyendo, no viendo. Vivir por fe y no por vista es importante. Segunda de Corintios 5:7 dice: porque por fe andamos, no por vista. Nosotros caminamos en fe y no dejamos que las circunstancias cambien nuestra fe. No dependemos de lo que vemos, sino de lo que Dios dice.
Y aunque el panorama sea oscuro, si Dios prometió luz, luz veremos. A veces nuestros ojos ven escasez, enfermedad, soledad, problemas, pero nuestros ojos espirituales, confiando en la palabra de Jehová, ven provisión, sanidad y compañía divina. Como decía un viejo himno, aunque no pueda ver, estás obrando. Eso es fe. La fe es el principio y el sostén de nuestra relación con Dios. Desde el momento en que escuchamos el Evangelio hasta el día en que partimos a la presencia del Señor, toda nuestra vida cristiana gira en torno a la fe. Sin fe no hay salvación, no hay crecimiento, no hay victoria, no hay fortalecimiento. La fe es el canal por el cual recibimos gracia, perdón, dirección y poder. La fe es tener una certeza que no importa por qué situación estemos atravesando, el Señor está con nosotros. Pero no hay que confundir fe con optimismo. No es una emoción religiosa, es una certeza interior, un convencimiento profundo que nos lleva a actuar de acuerdo a lo que Dios nos ha dicho. Aunque no veamos resultados, seguimos esperando. Imagínense cuando Noé estaba construyendo el arca, sin jamás haber llovido en ese territorio. ¿Qué lo motivaba? La fe en la palabra que Dios le había dado. La fe es un estilo de vida. Romanos 1, versículo 17 dice, mas el justo por la fe vivirá. Eso significa que la fe no es solo el punto de partida, es el camino completo. El creyente camina, decide, habla, ora, trabaja y espera por fe. No por lo que siente, no por lo que ve, sino por lo que cree que Dios es capaz de hacer. Muchas veces queremos ver primero para luego creer, pero Jesús nos dice en Juan 11, versículo 40, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? En el reino de Dios, primero creemos y luego vemos. Por eso es necesario que vivamos dependiendo diariamente de la palabra de Dios, renovar nuestra mente y fortalecer nuestra fe. La fe no se fortalece en la comodidad, sino en la lucha. Los momentos difíciles no son señales de Dios mostrando que Él nos ha abandonado. Más bien son oportunidades para crecer en confianza. Así como fortalecemos un músculo en el gimnasio levantando pesas, así se desarrolla con resistencia la fe cuando estamos pasando por desafíos. Señores, ¿quién no se acuerda de Job? Job perdió todo, pero nunca perdió su fe. En Job 13, versículo 15 nos dice, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Wow, señores, esa fue una fe firme, una fe que no dependía de los resultados, sino de la palabra y el carácter de Dios. Por eso debemos de oír la palabra de Dios diariamente, leer la Biblia, meditar en las promesas, escuchar prédicas que edifiquen nuestra fe, memorizar versículos. Entre más alimento espiritual recibimos, más fuerte será nuestra fe. Un cristiano que no lee la palabra es como un soldado sin una espada. Va a la guerra, pero no tiene con qué defenderse.
cuando vengan los dardos del enemigo. ¡Wow! Escrito está. Jesús lo dijo cuando fue tentado por Satanás. Escrito está. Porque Dios nos habla con lo que Él ha dicho, no con lo que el enemigo intenta que creamos. La fe se manifiesta cuando acercamos nuestro corazón a Jesús y le pedimos. Él lo sabe. Jesús en su ministerio respondió muchas veces e hizo milagros basados en la fe. Y algo que me llama mucho la atención es que él siempre decía, tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. Sin fe es imposible que un milagro se manifieste. Cuando la mujer con flujo de sangre tocó el borde del manto de Jesús, él no le atribuyó la sanidad solo a su poder. Él atribuyó el milagro a la fe de la mujer de flujo de sangre. Y en Mateo 9:22 lo confirma cuando le dice, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. También cuando el centurión romano pidió que Jesús solo diera una orden a distancia, sin necesidad de ir a su casa para salvar a su siervo, Jesús se maravilló de su fe. Y en Mateos 8:10 dice, de cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Quieres ver milagros en tu vida? Comienza a creer con una fe sencilla y obediente. Una fe que dice siempre, Señor, yo confío en ti, aunque no te vea. La vida de un cristiano no es una carrera de velocidad, sino de resistencia. Comenzamos por fe, pero también debemos terminar por fe. En 2 de Timoteo 4, versículo 7 nos dice Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Guardar la fe es perseverar en medio del dolor, la oposición o la espera. Es decir, Señor, yo no entiendo todo, pero sigo creyendo en ti. La verdadera victoria no es solo alcanzar el milagro, sino terminar nuestra vida con una fe intacta. Muchos cayeron en peleas. En Hebreos 11 nos dice que muchos no vieron todo cumplido en vida, pero murieron creyendo. La fe no es una opción para el cristiano, es el oxígeno que debemos respirar. Sin fe no podemos caminar con Dios, no podemos obedecer ni esperar ni vencer, pero con fe todo es posible. Marcos 9:23 nos dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. El miedo, el temor y la duda aniquilan la fe. Hoy Dios te llama a renovar tu fe. No importa cuán débil te sientas, porque no se trata de cuánta fe tienes, sino de en quién has puesto tu fe. Ya lo recordamos cuando dijimos la fe del tamaño de un granito de mostaza. Y si tu fe está puesta en Cristo, estás sembrando tu granito de mostaza en un terreno firme. Hoy el Señor te pregunta, ¿dónde está tu fe? ¿Está dormida? ¿Está herida? ¿Está viva? ¿Está activa? ¿En qué área necesitas volver a creer? Reconcíliate con el Señor. Ora conmigo en este momento. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Hoy he decidido confiar en ti.
aunque cuando no entiendo todo, sé que estás conmigo. Aumenta mi fe, ayúdame a caminar por fe y no por vista. Que mi vida te agrade y que mi confianza esté firme en tus promesas. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Señor Jesucristo. Amén. Amigos, poderoso, poderoso. Vamos a trabajar en nuestra fe todos los días. Vamos a tomar el tiempo de orar, de conectarnos con nuestro Señor. Y no con repeticiones vanas como papagayos. Abre tu corazón, recibe el mensaje. Pide, pide, pide con fe, porque al que cree, todo le es posible. Con esta reflexión los dejo, señores, que tengan un excelente resto de la semana. Nos vemos otra vez en el próximo programa. Si te quieres conectar conmigo, me puedes escribir a mi email conectada@gmail.com. Muchas gracias por su sintonía. Éxitos y bendiciones. Buenas tardes. Bye. Gracias por haber sido parte de este tiempo en la palabra. Si este episodio bendijo tu vida, compártelo con alguien que lo necesite y déjanos saber tu valoración en la plataforma donde nos escuchas. Suscríbete para no perderte ningún mensaje que Dios tenga para ti. Nos escuchamos en el próximo episodio de Viviendo en la Palabra. Hasta entonces, camina con fe, vive con propósito y que Dios te bendiga siempre.